Eh, Vamos a ir rápido porque no tengo tanto tiempo. Vamos a hablar un poquito del tabernáculo, continuando con la línea, digamos. Sí, que tiene que ver, como le había yo explicado, le había contado, todo gira alrededor del altar. En Génesis, cada vez que Abraham, Isaac, Jacob y otras personas querían tener comunión con Dios, edificaban un altar, que en Éxodo y en Levítico explica, tenía que ser de tierra o de piedra virgen, no podía ser labrada, no podía ser trabajada con cincel, ¿se entiende? O con un mazo, o con una pala, o el instrumento que usted quiera, no podía, tenía que ser él así como está. Usted tenía que acomodar, amontonar, que vayan haciendo equilibrio, y ahí usted ponía su ofrenda, quemada o lo que fuera, que también se explicó lo que es holocausto. Pero eso básicamente el altar. Ahora, cuando en Éxodo aparece Moisés, Dios se manifiesta a Moisés, Dios se le revela a Moisés, y Dios habla con Moisés. Dice la Biblia que no hubo hombre que hablaba con Dios como el caso de Moisés, que hablaba cara a cara como quien habla a un amigo. Yo tengo algunos versículos, no sé si voy a poder leer todo, es muy resumido, así que vamos a saltar desde el capítulo 1 de Éxodo directamente al 25. ¿Se entiende? Amén, ¿me dicen? Tengo miedo por ahí que no me entiendan. Entonces, pues, no, yo lo entiendo, yo te freno y explico. Dice, ofrenda para el tabernáculo. Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, Dios hablaba con Moisés en muchos lugares, generalmente cuando él estaba solo, pero más se manifestó en el monte Sinaí, y Dios le da instrucciones específicas a Moisés cómo hacer el tabernáculo. Y ahí dice, la ofrenda para el tabernáculo, dice que Dios le pide al pueblo de Israel que ofrende de su corazón todo, dice de su corazón, la ofrenda que era oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, y ahí usted tiene piedras, aceite para la unción, incienso, piedras de ónice, todo eso es importante, engaste para el efod, o sea, todo lo que era para el tabernáculo salió del mismo pueblo. Ahora, yo le pregunto, eso no está acá, pero yo le hago pensar, esas piedras preciosas, ese oro y esa plata que tenían los hebreos, ¿de dónde salió? De Egipto. ¿Quién dijo? De Egipto, exactamente. Ellos eran esclavos en Egipto. Cuando salen de Egipto, Dios los enriquece y después Dios les pide una ofrenda. O sea, la ofrenda, la riqueza que Dios te da muchas veces es para reinvertirla en el reino de Dios. Amén. Vamos sacando algunas perlitas. El arca del testimonio. Vamos a hacer el arca era, como usted sabe, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Estaba en el lugar santísimo, porque el tabernáculo tenía el atrio, que era el patio. Ahora voy a explicar rapidísimo, y después voy a subir dos videos que yo le mostré a Diego antes de levantar un gráfico. Ahí, tampoco ahora se puede mostrar porque no está funcionando. Hay dos videos que están muy buenos, espectaculares, que les recomiendo, lo vamos a estar ahí en el grupo que está en YouTube, están muy buenos. Y mejor que un gráfico, un video explicado en Israel, cómo se hace el tabernáculo. El tabernáculo está hecho en el desierto, ellos lo pusieron ahí, y cómo van fabricando las vestiduras del sacerdote. Está muy bueno. Ahí muestra cómo lo van fabricando. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud 25-10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos. Eso hace 1,12 metros. Ustedes, para hacer esos cálculos, algunas Biblias tenían tabla de pesos y medidas. ¿Se acuerdan? No toda la Biblia, pero las más antiguas. Usted tiene que multiplicar. 1 codo es esto, desde acá hasta acá. Entonces, así medían, no era con 1 metro, no era con o sea, era con codo. Y a veces variaba la medida, pero básicamente tenía 1,12 metros.
La altura de un codo y medio sería 67 centímetros y anchura codo y medio. Ese era el arca. Era una cosa así más o menos, de este tamaño. En el Instituto Bíblico lo hicimos de tamaño natural, con cartón y otras cosas, y con angelitos, todos tenían unos ángeles con las alas así, que miraban hacia el propiciatorio, que ahora voy a explicar, y estaba muy bueno. Me dieron una oportunidad porque siempre se hacía la maqueta. Entonces mis compañeros dijeron, pero profe, siempre maqueta, vamos a hacer el arca. Bueno, entonces se hizo un arca de este tamaño, así, con los ángeles y todo, y estaba muy bueno. Eso no puedo mostrar porque no se puede mostrar, pero en el video que en YouTube está, ese más o menos este tamaño tenía, así el cuadrado, una cosa así. Le pusieron las varillas, le envolvieron todo con papel brillante, porque era todo cubierto de oro. Dice acá, usted mire en su casa los detalles, porque si no va a ser muy largo. Y eso se alzó, se hizo como una ceremonia. Uno de mis compañeros se disfrazó el sumo sacerdote, y la verdad que el profesor terminó llorando, porque era la primera vez que se hacía algo así, y es muy impresionante. Y el versículo 17 dice, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y la anchura de codo y medio. ¿Qué es eso? La tapa. Ahora, ese propiciatorio tiene mucho que ver, porque ahí se derramaba una vez al año, ¿qué, hermano? La sangre del sacrificio del día de la expiación. O sea, una vez al año se derramaba sangre. Ahora, ese acto es importante porque en Romanos capítulo 3, Jesús es nuestra ofrenda propiciatoria. Amén. Entonces, la sangre de Jesús fue derramada en el propiciatorio del cielo. Porque cuando Dios le habla a Moisés, le dice, así como te mostré el modelo del monte, así lo tenés que hacer. O sea que esta es una copia de lo que hay en el cielo, ¿se entiende? Eso explica Hebreos. Por eso todo está conectado, ¿se entiende? Usted tiene que entender, para decir, ay, ¿cómo interpreto Hebreo? Y tenés que leer un poquito de Levítico, un poquito de Éxodo. ¿Cómo entiendo mejor Romano? Y tenés que leer un poquito de Éxodo, un poquito de Levítico. Si no, no vas a entender lo que es un sacrificio propiciatorio. Eso está más en Levítico. Amén. O sea, ahí se derramaba la sangre de los sacrificios, que más adelante vamos a ver los distintos sacrificios. Y a mí una de las cosas que me gustó es que los ángeles están así, en manera simbólica, mirando el propiciatorio, que sería como la tabla del púlpito, mirando la sangre. Los ángeles son los encargados de cumplir el juicio de Dios, y ellos es como una manera simbólica. Esto es una interpretación mía, no está en la Biblia, mirando, porque así tenían que estar para abajo, mirando la sangre de la víctima inocente. ¿Se entiende? Ya, ese era el pago del precio de los pecados. Amén. Después lo otro que estaba ahí era la mesa para el pan de la proposición, que era una mesa ahí dice los codos, todo eso, pero yo le voy a traducir 90 centímetros por 45 por 60. Era una mesita así, de este tamaño y así de esta altura. Y ahí estaban, como ustedes van a ver en el video en su casa, dos filitas de panes que parecían tortillas. Chipacuero, torta parrilla, para que usted entienda, así parecido. Y eso era lo que simbolizaba cada tribu de Israel. Eso estaba toda la semana, usted lea eso en la Biblia, y después se sacaba y los sacerdotes lo podían comer. Solamente los sacerdotes, nadie más, son pena de muerte. ¿Qué significa eso? El que comía eso moría. Solamente los sacerdotes podían tener acceso a comer de ese pan. ¿Se entiende, no? Yo le había pedido a Sebastián para pasar esa canción de Marco Witt, Mi pan, mi luz, pero si iba a ser muy largo. Cuando Marco Witt está cantando, dice, tú eres mi pan, porque está entrando al lugar santo y simboliza el pan con Cristo. Cuando vamos a mirar ahora lo que es el candelero, que era la única luz que estaba en el tabernáculo. Eso estaba todo cubierto con muchas lonas, con muchas piedras, pieles de tejón, con muchas cosas, telas muy gruesas. ¿Se entiende? Eso era oscuro. La única luz que había dentro era del candelero. Amén. No había otra luz. Y después en el lugar santísimo, que había un velo, que era como una lona gruesa, toda bordada. Ahí estaba el arca y ahí estaba la gloria de Dios, que algunos piensan que eso tenía luz.
¿Por qué? Porque de ese mismo lugar salía la Shekinah, como muchas veces se canta, usted puede ver las películas, los videos, y eso era la nube de día, y la noche era el fuego, que cuando se movía todo el pueblo de Israel se movía. Así que era bastante impresionante. Usted se levantaba, salía de su carpa y veía la nube ahí, a la flauta, y aún así eran rebeldes. Aún así le contradecían a Dios. Entonces, el candelero de oro, fíjese, estaba hecho todito, completamente de oro, de una sola pieza. Ahí, yo todos estos capítulos los leí en casa, los 20 y pico de capítulos, y no dice la específica medida del candelero, pero en el video de los hebreos que lo hicieron en Israel, ahí está, y más o menos es una cosa así, con los 7 brazos. Todo eso está elaborado de oro puro, de una sola pieza. El candelero no era de madera adentro, ¿se entiende? Era de una sola pieza de oro puro. ¿De dónde? De lo que habían ofrendado el pueblo, el mismo pueblo. Amén. El tabernáculo, versículo... ¿Cómo? El candelero representaba la luz de Dios. Hay una interpretación ahí, no dice, pero es como el conocimiento, era la única luz que estaba alumbrando el lugar santo. Estaba el atrio, que sería la parte de afuera, no tengo el video ahí, era la parte del patio donde se encontraba el altar del sacrificio, que lo voy a explicar. Estaba un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. No podían entrar todo ensangrentado. Eso se tenía que lavar. Había un lugar donde se cortaban en pedazos los animales. Según los sacrificios, había distintos tipos de sacrificios. Estaba el holocausto, que se consumía, ¿qué? ¿Algunos se acuerdan la vez pasada? Totalmente. Y había otros sacrificios que los sacerdotes tenían derecho a comer. Como usted lo puede ver en Samuel, los hijos de Elí que comían de lo que no le correspondía. Había cosas que podían comer y otras que no podían comer. ¿Se entiende, no? Una lástima que no lo puedo mostrar, pero lo vamos a poner en el grupo. Yo ahora vuelvo a mi casa y lo alzo. El tabernáculo, la parte de afuera tenía como un patio. Eso era así, como un rectángulo. La entrada, imagínense que esta es la entrada. La entrada apuntaba hacia el oriente, porque la gloria de Dios venía del oriente, donde el sol se levantaba, y la parte de atrás hacia el oeste, hacia el poniente, o al revés, no me acuerdo. El asunto que era hacia el oriente y hacia el oeste. Esto tenía 45 metros, ahí está todo en codos, pero yo le estoy traduciendo, y esto 45 metros, así que era bastante grande. En el video usted lo va a ver cuando la persona entra y muestra, y es bastante grande. En el centro estaba el tabernáculo, adelante estaba el altar, que ahora voy a explicar, y estaba el altar de bronce, que voy a explicar, que tenía 2 metros con 25, que era cuadrado, que donde se presentaban los sacrificios, por 1,35 m de alto, así. Y ese altar, en el que lo expliqué la vez pasada, no tenía gradas, tenía un desnivel. O sea que el sacerdote, cuando iba y tiraba o echaba los sacrificios, los animales muertos, o los degollaba y lo ponía ahí, o los pedazos, porque también se hacía pedazos, o la ofrenda, que era de grano, de aceite, o tortas de trigo, que serían como una chipacuera, para que usted entienda. Eso se quemaba, y después eso sacaban, y esas cenizas se tiraban afuera. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Bueno, lástima no le puedo mostrar. Ese altar tenía 2,25 m por 2,25 m, era una cosa así nomás, no era tan grande. En el video se ve bien, o sea que no se imagine. ¿Por qué? Porque todo eso era portátil. Imagínense que él iba en el desierto y Dios decía, muchachos, vamos, levantemos la carpa. Tenían que arrollar todo, solamente, la próxima luna vamos a hablar de ese tema, solamente los levitas que tenían un trabajo para cada cosa.
¿Dónde está mi reloj? Acá. El atrio. Ese atrio estaba por todo alrededor, tenía unas cortinas que eran de tela, unas telas especiales, todas ofrendadas por el pueblo, todas trabajadas, todas adornadas. Eran unas tablas, que eran unas tablas de madera acacia, no era cualquier madera. No importa, le vamos a poner terciadito nomás. No, era una madera buena. Y los bases eran de plata, de bronce, perdón. La plata era las bases del tabernáculo, de la tienda del centro. Y bueno, tenían un montón de adornos. Era todo unas medidas especiales, muy específicas. No vamos a hablar de todo porque se va a hacer muy largo. El asunto es que, dice, en el versículo 30, quiero que usted mire ahí en el capítulo 26, en el versículo 30 dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios le mostró a Moisés. Dios no le dio una inspiración a Moisés. Y quiero que este concepto le entre en su cabeza. Dios no le inspiró a Moisés. Una cosa es la inspiración y otra cosa es cuando te muestra, cuando te revela. ¿Qué es revelar? Sacar el velo y ver. Moisés vio algo que Dios le mostró y Dios le explicó. Vamos a mirar esos versículos rapidísimo. Dios le dijo: así tenés que hacer, así, así, así. Le dio las medidas, los ingredientes, el aceite de la unción. El aceite de la unción era espeso, no era algo que líquido, era como un ungüento. ¿Sabes lo que un ungüento? Una crema, algo que se ponía así casi con espátula. ¿Se entiende, no? Algo que marcaba, que te quedaba impregnado por la ropa. Está manchado tu vestidura, sacerdote. Sí, es el aceite de la unción, no se te sale más. Amén. El perfume, hace unos años atrás, yo no sé si algunos se acuerdan, yo traje aceite de Israel que me regaló un hermano que estuvo por Israel. ¿Algunos se acuerdan? Cookie, creo que era perfumado. Bueno, ese perfume a la mirra se te queda. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ese era perfumado. Después habla el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas. Le manda a los hebreos que traigan aceite para las lámparas. En el versículo 20 del capítulo 27, aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Después habla de las vestiduras de los sacerdotes. Ese es el otro video que le tengo para mostrar. Dice: la vestidura de los sacerdotes es impresionante. Yo le ruego por favor que miren ese video. Que lean el capítulo y que miren cómo está formadas las vestiduras, cómo las piedras están encastradas, cómo los nombres de las tribus de Israel son puestos sobre los hombros del sumo sacerdote, 6 acá y 6 acá. Cuando el sacerdote ministraba, Dios lo miraba y veía los nombres de las tribus de Israel y él lo llevaba en su hombro acá. Él llevaba el peso del ministerio, el peso de la intercesión, y después tenía un pectoral acá con las piedras encastradas, que el video muestra bien cómo la van encastrando las piedras y cómo la van cosiendo los encastres con hilos de oro, con los nombres grabados de cada tribu sobre el corazón. Cuando él ministraba a Dios, acá desde el corazón, acá tenía los nombres de cada tribu. ¿Sabía usted? Si no sabe, lea la Biblia, ahí está todo. Es impresionante. Cuando usted intercede, cuando usted ora, usted tiene que llevar el peso sobre su hombro y sobre su corazón. No puede llevar en el bolsillo. No, voy a interceder así nomás. Hay un peso, hay una responsabilidad. Si no, córrase y interceda a otro. A Dios no le sirve. El otro día yo vine a la vigilia, me encantó, la verdad que me gustó. Me tenía que ir porque tenía que levantarme temprano. Pero me gustó como los hermanos y las hermanas estaban intercediendo. Eso es llevar peso, eso es llevar carga, eso es ponerse en la brecha. No es, bueno, sí, no. Voy a tomar la responsabilidad y voy a llevar el peso de fulano, mengano y sultano acá, el peso sultano, mengana y fulgencia acá, y oro, y llevo la carga. Amén. Estoy dando algunas aplicaciones. Después habla en el capítulo 29 de la consagración. Y en el capítulo 30, usted lea todo eso en su casa, porque no tengo tanto tiempo.
En el capítulo 30 habla del altar del incienso. El altar del incienso es chiquitito. Tiene 45 centímetros, serían dos baldositas, cuadradito así, por 45 y 90 centímetros. Era chiquitito, era solamente para echar el incienso. Hay un incienso especial con maderas aromáticas, no era cualquier perfume. Solamente, y eso es importante, al final le voy a explicar, solamente era para Dios. Nadie más podía oler ese incienso. Si alguno olía ese incienso o lo preparaba, dice la Biblia, el tal sea cortado de su pueblo. ¿Qué significado? Lo mataban. Porque nadie podía oler el perfume consagrado a Dios. Y a veces nosotros somos muy livianos con las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta que Dios es específico? ¿Se dan cuenta que Dios es detallista? ¿Se dan cuenta que Dios es santo? Ay, yo oro como yo quiero, yo intercedo como yo quiero, yo me visto como yo quiero y yo hago lo que yo quiero. No es así. Yo canto como yo quiero. No es así. Porque si usted mira, dice ahí el altar del incienso. Dice, miren todos los detalles que tiene. Es impresionante. Cada mañana lo va a quemar, o sea, tenía una función. Ahora, en el capítulo 31, dice, la fuente de bronce, capítulo 30, versículo 17, habla de la fuente de bronce que estaba después del altar. La fuente de bronce tenía agua pura para lavarse, para purificarse. Ellos ahí se lavaban antes de ministrar a Dios. Se lavaban las manos y los pies. ¿Me hace acordar cuando Jesús le decía a los discípulos que Él le lavaba los pies? O sea, no podemos ministrar a Dios sucios. Como decía una vez una china en Buenos Aires, yuyo. Y yo decía, ¿qué? Yuyo. ¿Qué? Yuyo. Ah, sucio. Ah, bueno, ahí entiendo. No podemos estar yuyo delante de Dios. No podemos tener castinga delante de Dios. No podemos estar, así. Y no pasa por una cuestión de que esté o no esté perfumado. Estamos hablando de cuestiones de santidad, ¿se entiende? Para eso tenemos el altar. Por eso tenemos que ir a la presencia de Dios y lavarnos, purificarnos. Muchos dicen que el agua de la palabra es lo que a nosotros nos purifica, nos limpia. Ahí los sacerdotes se lavaban, ellos ahí se higienizaban y después iban a presentar el incienso. Después entraban a la presencia de Dios a orar, a interceder, a adorar. Amén. El aceite de la unción y el incienso. Miren lo que dice ahí en el capítulo 30, versículo 22. Dice, es impresionante todo el detalle para el aceite de la unción que ungían, iban a ser ungidos los sacerdotes, y después el incienso que de él, dice, será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro en su composición, te será cosa sagrada para Jehová, y cualquiera que hiciese otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo, dice el versículo 38. O sea, ese incienso nadie más lo podía oler. Y nosotros a veces tomamos las cosas de Jehová muy a la ligera. Cualquiera que, yo quiero pegar una aspiradita. Qué perfume, chao, fuiste, ahí te liquidaba, Dios mismo te mataba. Versículo primero del capítulo, 3 del capítulo 31, voy rápido. Mira lo que dice ahí, solamente para los sacerdotes de la unción, no. Llamamiento de Bezaleel y a Aholiab, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado a un hombre, ahí los nombres de estos dos hombres, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata. Ellos y el hombre el otro, el Aholiab, iban a hacer toda la parte de la orfebrería, del tejido, de la parte de las maderas, del trabajo con el oro. Amén. El Espíritu Santo, Dios le había ungido con sabiduría para ese trabajo. Dios te tiene que ungir, hermano, para el trabajo, para el ministerio. Si no, tu servicio no va a funcionar. Amén. Tu servicio no va a ser santo. Tu servicio no va a ser aceptable delante de Dios. Amén. Tienes que lavarte, tienes que dejar que el Señor te unja y que te dé sabiduría
y capacidad espiritual para hacerlo. No es como yo quiero, no es, ay, yo voy a... No, Dios te tiene que dar la sabiduría. Yo aconsejo como yo quiero. A su tiempo atrás le dije, ¿cómo aconsejar a un hermano si no lees la Biblia? ¿Cómo predicar si no leer la Biblia? No le debo. Eso es un carnal. Porque no puede presentarse delante de Dios y ministrar delante de Dios como quiere. Porque Jehová es específico. ¿Se entiende o no? Jehová te da la sabiduría para hacer las cosas que Él te pide que hagas. Pero Él es muy específico. Capítulo 33. Saltamos lo que es el becerro de oro. Dice el capítulo 33, la presencia de Dios prometida. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía del tabernáculo al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. ¿Se imaginan los miles de judíos, los miles de hebreos, de las distintas tribus, parándose cada vez que Moisés iba a entrar al tabernáculo? Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés y lo escuchaban hablar. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y si alguno estuvo ese lunes que expliqué lo que significa adoración, ¿qué hacían? Se postraban. ¡Ay, yo adoro! No, se tiraban en el piso a adorar. Salían de su tienda, se desperezaban, levantaban los ojos, veían a Moisés, veían la columna caer ahí en la presencia de Dios y se tiraban de cara a la tierra a adorar. No se quedaban mirando, ay, a ver, ¿qué zapatilla usa hoy Moisés? ¿Qué corbata usa Moisés? ¿Qué saco? No, adoraban a Dios, ¿se entiende, no? Participaban de la adoración, eran miles adorando a Dios, y algunos dicen que eran millones, ¿se entiende, no? No estaban ausentes, no estaban lejanos de la oración. Y hablaba Jehová a Moisés, y yo tengo ese marcado ese versículo, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de su servidor, ¿qué dice? Se quedaba mirando el partido de fútbol. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué se quedaba ahí. Era tremendo. ¿Y por qué le eligió Dios a Josué? Y porque estaba ahí. Yo quiero que Dios me elija. Y cuando te buscamos para orar, nunca estaba. O cuando Dios te mira, nunca estás. Para terminar, yo sé que fui muy rápido, pero el capítulo 30, quiero que miremos esto. 40, porque tengo 5 minutos más. Moisés erige el tabernáculo, el capítulo 40, y ahí explica todo cómo Moisés va armando todo lo que Dios le había dicho. Y quiero que miren el versículo 19, por favor. Vamos terminando. ¿Encontraron? Levantó la tienda sobre el tabernáculo, puso la cubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Amén. Versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Amén. En el 23, al final, dice, puso los panes, por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. En el 25, y encendió la lámpara delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. En el 29, colocó el altar del holocausto, bla, 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 sacrificó el holocausto, como Jehová había mandado a Moisés. En el 32,
cuando entraron en el tabernáculo reunión, cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Tengo marcada mi Biblia en flujo. 7 veces, como Jehová había marcado a Moisés, que te abra tu oído, hermana. No es como se te canta. No es como vos que ves. No es como yo quiero, no me importa un bledo tus emociones, tus sentimientos y tu opinión en el servicio de Dios. Es como Dios quiere. Y se terminó, y San se terminó. No sirve lo que yo quiero, lo que yo espero, o lo que a mí me parece, o lo que yo opino, porque la democracia no existe en la Biblia, existe la teocracia. Jehová habló, punto, amén, y se terminó. Entonces, cuando servimos a Dios, yo me humillo y te ruego, lee tu Biblia, hermano. Hacer lo que Dios te dice, y si no sabes, consulta a alguno que sepa, pero no te presentes delante de Dios, que quiero mirar lo último y te oramos. Diego te va a hablar. Capítulo 10 de Levítico, pecado de Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron los hijos de Leví? Estaban tan contentos los muchachos, dijeron, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, en los que se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermano, no te presentes con un fuego extraño. No te presentes con un incienso que Dios no te mandó. No te presentes sin lavarte las manos. No te presentes sin arreglar tu vestidura, porque fuego extraño estás presentando, incienso, perfume extraño. ¿Se acuerda alguno de los que estuvieron el lunes pasado? Si no, miren el video. Cuando se habla de holocausto y dice que Noé presentó un holocausto, olor fragante a Dios, decía el holocausto, y Jehová miró con agrado porque fue olor fragante, porque el olor del sacrificio, el perfume del sacrificio agradó a Dios. Fíjense, el incienso es un perfume. ¿Y qué hicieron estos muchachos? Nosotros hacemos lo que queremos, y Dios los mató. Gracias a Dios que estamos en la gracia, hermano, que eso no ocurre. Pero muchas veces no andamos espiritualmente bien, no tenemos efectividad en nuestro ministerio, porque hacemos lo que bien nos parece. Ay, porque Dios no me contesta mis oraciones, y capaz que estás orando mal, o estás haciendo otra cosa. Ay, yo oro por la gente y no pasa nada. ¿No estarás presentando fuego extraño? Pues nosotros, gracias a Dios, vivimos la gracia, valga la redundancia, y Dios muchas veces pasa por alto. Pero si realmente queremos agradar a Dios, queremos que nuestra oración, que nuestra alabanza suba como un perfume agradable a Dios, miremos lo que Dios nos dice. Trasladémoslo esto a nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te alabe? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cuál es el lugar en el cuerpo de Cristo que te tengo que servir? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Con qué actitud te tengo que servir? ¿Cómo querés que te alabe? ¿Cómo querés que te glorifique? Le estoy poniendo ganas, le estoy poniendo deseo, le estoy poniendo emoción. Termino en el nombre de Jesús. Al principio, todo el tabernáculo, todas estas cosas que usted ve en el video de oro, todas esas cosas, salió del pueblo, que Dios mismo le bendijo al pueblo. Dios mismo utilizó la riqueza que Él mismo le dio. Y a veces nosotros somos tacaños en nuestro tiempo, en nuestra salud, en nuestros recursos, y queremos la unción y queremos que Dios nos bendiga. Dios no nos va a bendecir y no nos va a dar todo lo que nos tiene que dar, porque somos tacaños, porque somos irresponsables y porque somos negligentes. Amén. Dios le bendiga. Le ruego por favor que lea. Yo sé que es largo, son como 20, yo leí los 20 capítulos, son largos, pero tiene muchas riquezas para nuestra vida. Y si Dios quiere, cuando yo vuelva a mi casa, ahora, hoy se cortó la luz, voy a alzar los videitos, están muy buenos, y
más que 1000 palabras vale una imagen, así que ahí el video va a estar excelente. Dios le bendiga mucho. Amén. Qué buena palabra esa que leyó, como Jehová había mandado. ¿La escuchó usted? Amén. ¿La oyó? Qué buena enseñanza eso para nuestras vidas, hacer las cosas como Él nos manda. Amén. Y nunca el Señor nos va a mandar a hacer las cosas de una forma errada ni pecaminosa, sino al contrario, con santidad. Amén. Diga conmigo, como Jehová había mandado. 7 veces repitió la Biblia esa palabra. Así que yo te animo a que tomes esa palabra y hagas tu vida en lo que hagas como el Señor te manda. Amén. Y recordate que el Señor no te manda ni a mentir, ni a andar errado, ni a andar equivocado. Te manda a ser santo. Amén. Porque Él es santo. Te manda a hacer las cosas bien. Y cuando hacemos las cosas como Él manda, todo fluye. La bendición llega, la bendición no se va a tardar. A quien tengas que perdonar, ¿qué te manda el Señor? Perdonar. Ayudarle de vuelta. Hacer las cosas que el Señor te manda. Y la bendición llega. La bendición va a llegar. Amén. ¿Le das aplauso al Señor por esa palabra?